Pioneros de Lonquimay no sería posible sin el apoyo de nuestros auspiciadores. Agradecemos a Lipigas Lonquimay, 15 años llevando el calor a su hogar. Frutería La Quinta, la más amplia variedad de frutas y verduras. Ferretería Valle Lonquimay, obtén un 5% de descuento mencionando este video. Supermercado Las Raíces, el supermercado pionero. Clínica y Más Salud, consulta de especialidades, exámenes y odontología. Grúas Lonquimay, rapidez y confianza. Abogada Paola Sánchez, ven a conocernos en Ignacio Carrera Pinto, 230, en Lonquimay. La Cava Lonquimay, frente a la Plaza de Armas, tu punto de encuentro. Surpack, envases descartables de todo lo que necesitas para tu emprendimiento de alimentos. El Pitufo, tostaduría, frutos secos, menaje y de todo para el hogar. Calzados Mellini, porque Mellini sí sabe de calzados. En lo más alto de los Andes, donde el frío viento sopla, los pioneros de Lonquimay, con sus sueños y su historia. Inviernos tan crudos, la nieve en su esplendor, valientes pioneros, enfrentando el rigor, el sol abrasador del verano, con su calor implacable, forjaron su destino en un lugar impenetrable. Pioneros de Lonquimay, con coraje y valentía, construyeron su futuro entre penas y alegrías, aislados del mundo, pero con sueños sin fin. Pioneros de Lonquimay, su legado sigue en mí. El túnel Las Raíces, construido entre penumbras, yo me pregunto. Bienvenidos sean todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Pioneros de Lonquimay. Vamos a seguir con nuestra saga junto al profesor Venegas, que partimos la semana pasada ya con la fundación de Lonquimay. Tuvimos 3 acontecimientos muy importantes. Me gusta, profesor, porque la gente me lo comentó y me dijo, ahora por fin pude organizar la forma, porque como que sabían algo, lo intentaban cortar a sus parientes, pero no estaba organizado de la manera en que lo expusimos la semana pasada. ¿Ya? Que quizás faltó, usted siempre cuando lo ve me imagino que va a encontrar alguna cosa que pudo hacer mejor, qué sé yo, pero a la gente le gustó mucho. ¿Ya? Fue mucho aporte, ya yo creo que todos pueden ya hacer un resumen de cómo fue el poblamiento de Lonquimay. Pueden al menos acercarse o al menos contemplar las 3 etapas más importantes. Y ahora nos vamos con otra etapa muy importante en la historia de Lonquimay, en su desarrollo económico principalmente y social, que tiene que ver con la extracción de oro en la comuna. Hay harto mito, lo mismo que con la historia de la fundación. Se conocen algunas cosas y la mente rellena. Usted sabe que el cerebro está hecho para rellenar información que desconoce. Entonces vamos a tratar de ayudarle al cerebro de todo Lonquimay aquí y a mí mismo. Yo les confieso que cuando hago estas entrevistas llego con la absoluta ignorancia. Entonces así puedo preguntar cosas que usted también, que ignora los datos, también le gustaría preguntar al profesor. Porque si yo supiera todo quizás no sería tan llevadero. Así que bienvenido, profesor Sergio Venegas Aedo, y espero que tengamos un programa tan bueno como el de la semana pasada. Esperamos, muchas gracias por la invitación. Bueno, aclarar primero que yo soy profesor de lenguaje, no soy experto en historia, soy aficionado a la historia, me gusta y por supuesto nunca voy a tener la última palabra. Yo voy recuperando algunos antecedentes y la idea es que entre todos podamos reconstruir nuestra historia local. Esa es la idea. Siempre trato de fundamentarme en los datos que doy. Si las fuentes están erradas ya es otro tema, que también se puede discutir. Pero trato de que las fuentes sean confiables. Las fuentes originales son confiables, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar del oro, de los lavaderos del oro Lonquimay. Y partir con un dato, que en realidad el pueblo mapuche pehuenche conocía muy bien su territorio y conocía todo lo que había en el territorio. Seguramente sabían del oro, pero no les interesó el tema del oro. También sabían de dónde había minas de plata, tampoco las explotaron, ¿no? De alguna razón tendrían, pero no las explotaron. De hecho, el famoso Feliciano Purrán logró escapar de la isla donde estuvo detenido en Buenos Aires, la isla Martín García, porque le ofreció entregarle el lugar exacto donde estaban grandes minas de plata a sus captores. ¿Quiénes lo habían capturado? El ejército argentino. Argentino. No, lo tuvieron detenido en una isla.
al último gran cacique pehuenche de las Pampas. Así que ellos conocían, aquí en Lonquimay también yo escuchaba a amigos mapuches antiguos y saben dónde hay algunas minas de plata. En Galletué, por ejemplo, se habla de un plano que andaría perdido. Aquí hacia las Mellizas, también en otros lugares. Pero no trabajaron en la minería. Y de hecho los primeros plateros, porque trabajaron mucho la plata y les gustó la plata, mapuche, no trabajaron con la materia prima sacada desde la tierra, sino trabajaron con monedas de plata, las transformaban, acuñadas que habían hecho, intercambiado primero con los españoles y después con los chilenos. Así que esa es la salvedad para partir. Los mapuches no fueron mineros. Muy loco eso, ¿eh? No fueron mineros. Quizás la técnica no la habían Es probable, adquirido. porque los mineros que ellos primero, los plateros, los que le hicieron las joyas primero eran chilenos. Después, La platería mapuche la platería nace de los plateros chilenos, que ellos después intercambio, contacto y luego instruyen y se forman plateros mapuches, los retrafes. ¿Ya? Entonces Sí. la platería mapuche no se pueden hablar de más de 200, 300 años. No, son del siglo XVIII se empieza a aparecer la platería mapuche y el auge fue el siglo XIX, según los distintos historiadores fue el auge. Y obviamente después surgieron grandes plateros mapuches hasta el día de hoy, que tenemos tremendos artesanos y plateros, ¿sí? Pero siempre con la plata. ¿Ya? Quizás por eso no eran mineros, porque no se sabía la técnica de cómo hacer la fundición. Es probable, porque el trabajo de la fundición ya es otro tema. Fueron muchos años para llegar a esa Pero sí, aquí en Lonquimay había oro. oro. ¿Qué era oro? ¿Había poco oro o era importante la cantidad de oro que había en Lonquimay? Yo creo que no, aquí la minería fue en menor escala, Marginal. mediana escala. De hecho, vamos a hablar de una empresa que hubo acá en un tiempo, pero se fueron porque obviamente no tenía sentido seguir quedándose, que no era rentable. Bueno, yo tengo un dato aquí, y un dato que conecta mucho la historia. Hernán Chizano, seguramente les suena, ¿ya? El fundador de los gendarmes de la frontera, los Trizanos, perseguidor de bandoleros. Bueno, Hernán Chizano recorrió toda la tierra, todo el territorio, también estuvo en Lonquimay. Ajá. Y hace un informe, Hernán Chizano, el 21 de abril de 1899, y dice textual: el extenso valle Lonquimay, en donde existe la colonia nacional del mismo nombre, necesitó, sin embargo, de más vigilancia que los años anteriores, 1899. ¿Por qué? Esto no motivó el descubrimiento hecho allá de muchos placeres o lavaderos auríferos, cuya producción total puede estimarse hoy en 1,5 kilogramos de oro por día, extraído por el trabajo manual de 500 peones o más, empleados todos en la explotación de los diversos yacimientos, para lo cual usan tan solo los procedimientos primitivos. 1899 ya se había descubierto los primeros colonos, ya repatriados, más colonos nacionales, habían descubierto oro y estaban explotando el oro, 1,5 kilos de oro por día. No menor. ¿Ya? Igual. ¿Qué significó eso? Significó que empezó a escucharse el rumor de que había oro y empezó a llegar gente. Sí. Como de lejano Ah, oeste, claro. ¿no? Como parecía. Y estamos hablando a fines de 1899, estamos hablando casi terminado el siglo. 1899. Sí. Ya habían pasado 2 añitos desde la fundación de Villa Portal. 1898, pero habían pasado ya 3 años de que hayan llegado los primeros colonos, Claro. 1896. En el 96. Claro. Bueno, con respecto a los lavaderos de oro, ¿por qué lavaderos? Pues porque obviamente Por la técnica, el ¿no? oro extraído acá en Lonquimay fue mediante el lavado, ¿sí? Mediante el chayado, que se llama, Chayado. ¿En qué consiste? Para la gente que no lo sabe, yo lo he visto, amigos que me han llevado a lugares. Pero, Sí. Mire, qué interesante el hecho de que se llame lavadero de oro, es porque el oro lo lavaban. ¿Cuáles dos fórmulas hubo? La primera fórmula, la más primitiva, sería, o la más sencilla, que el minero tomaba con la pala, ya muestra a la orilla del río, sacaba unas palas y chayaba. Esta es una chaya. Esta es original, pues, esta es de época. de la época. Como un plato de madera. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que echaban aquí sobre la chaya y empezaban a hacer el movimiento típico, iban lavando y el oro que es más pesado iban quedando abajo. No son pepitas de oro las que salían, No, sino son chaya. chayas, láminas. Sí, la minita. Laminitas de oro, ¿ya? Entonces eso va quedando abajo y después van botando lo demás.
Esa es una chaya, ¿no? Está bueno, esto es una chaya. De la cava, está acá. Sí. Está rescatada acá por Sí, el restaurante La Cava. esto debe tener 80 años, Sí, algo así. un poco más. Bueno, entonces es chayar, ya, o lavar el oro. Iban extrayendo la minita y formar al final gramos, porque esto es gramos. Perfecto. La otra manera que hubo ya fue un poquito más elaborada, que era en donde hacían, mediante pistones con presión de agua, hacían En el tallón. en el tallón, por ejemplo, que traían agua de los cerros de Lolén, donde bajo presión de agua, similar a lo que hacen los bomberos hoy día, ya, con un pistón hacían, soltaban el material, las piedras y tierra, y ahí también después ya con canoas hacían todo y llegaban a lavar lo mismo, pero de una manera mucho más elaborada. ¿Cuándo fue el auge del oro en Lonquimay? Bueno, yo voy a citar aquí a mi estimado colega de trabajo, exalumno don Roger Contreras Leiva. Lonquimay, 1880-1950, ganadería, oro y madera, 3 momentos de la historia local. Esta fue su tesis para obtener el título de profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. Universidad de la Frontera, 2006. Bueno, coincido con Roger en el sentido de que aquí la explotación del oro fue a pequeña y mediana escala. Pequeña y mediana. Pequeña y mediana escala, ¿ya? Y donde más se dio esta explotación de oro fue en la década del año 20, en la década del año 30, y se empieza ya a morir este oficio en la década del 40. Por tanto, hablamos de 20 años de auge. No fue tanto. No fue tanto. Ahora, ¿por qué declinó la explotación del oro? Porque obviamente escaseó el oro, ¿verdad? No era tan abundante. No era abundante. ¿Dónde se desarrolló este trabajo de extracción de lavaderos de oro? Obviamente aquí el oro se extrajo en torno a los ríos. Pedregoso, todo el Biobío y Lonquimay, pero más cercano hacia la Junta. Y obviamente el Biobío hasta la zona de Troyo, por allá hubo, en torno a ambos lados del río, en las riberas del río, hubo trabajo de búsqueda y lavado de oro. Los lugares más, bueno, eso a través de toda la costa de los ríos, donde hubo 2 lugares importantes que se estuvieron estacionados en el Tallón, ¿verdad? El tallón. Y también en Rahue, ¿ya? Que son, y la Junta. En la Junta del Biobío. La Junta del Biobío Lonquimay, ¿ya? De hecho, yo estuve con unos amigos y me llevaron a ver cómo era el proceso, estuve ahí viendo, y con 3 paladas chayaron y se salían unas. Son unas laminitas. Laminitas, sí. Ah, pero si todavía sale. Claro, no es que salga el oro en pepa, ¿no? No. Hay que tener mucha fortuna para encontrar la pepa. No, son las laminitas, finísimas laminitas que después. Entonces eso que uno saca, esas laminitas son Claro, oro. después de chayar ya. Porque le llamaban oropel antes. No, pero ese es el oro falso. No. Ah, que es lo mismo, no, sí, no, lo mismo. No, ¿Y que el cómo oro no es brillante. El oropel brilla. Ah, No, es el opaco. oro en el río, va a haber oro abajo donde escarban y van lavando y van quedando, al final de la chaya van quedando pequeñas laminitas, ¿ya? Y eso hay que lavar todo un día, va a sacar un par de gramos. Claro, no brilla entonces. No, el oropel brilla. Entonces, ¿qué es lo que dice? Él entrevistó a varios adultos mayores y dice que, bueno, había Lolén, la Loma Atravesada, la Balsa Lolén, Pedregoso, y en distintos lugares estaba gente trabajando. Eran mineros algunos de aquí de Lonquimay, los que primero empezaron, ¿verdad? Pero cuando empieza a correr el rumor de que en Lonquimay hay oro, pasa lo que pasó con los chilenos en California, pasa lo que pasó que es la fiebre del oro, así en un decir, porque empezó a llegar gente de otros lugares. Y empezaron a llegar verdaderos mineros del norte buscando oro a Lonquimay. Un buen pasar de encontrar oro, harto oro. Claro. Ahora, no se sabe de personas, de mineros, que se hayan enriquecido sacando oro. Aquí nadie se enriqueció en Lonquimay. Los que sí se enriquecieron, los que compraban oro. Como siempre, grupos, intermediarios, comerciantes, que intercambiaban los gramos de oro por alcohol. Las niñas bonitas que venían. Llevaban oro también de vuelta. Y venían y se llevaban el oro. Bueno, la gente. Vamos a hablar de eso igual. La gente no se enriqueció buscando oro. Bueno, también hubo concesiones, ¿verdad? Y hubo 2 grandes concesiones de empresas que se dedicaron al tema del oro. Una que es la compañía Ortiz y González, en donde estaban hermanos del presidente Gabriel González Videla, sí. que estuvo instalada ahí en
Pedregoso. Ah, el Pedregoso. Y la otra concesión fue la concesión argentina, que es la Venas o la Venas y Poli, que también tuvo un par de años y que fue la empresa que también trabajó en la construcción del túnel y que estuvo 2 años y quebró y dejó tirado todo ahí. ¿En serio? Pero Sí. hizo el primer diseño. No, estuvo ya en la construcción, construyendo el túnel y dejó ahí todo tirado. Después tuvo que terminar el gobierno de Chile mediante ¿Por qué lo obras dejarían? públicas. Les pagaban, cacharon que habían cobrado poco, quizás. Desconozco las razones, pero Raro. la empresa quebró o tomó otras decisiones y se fue. Entonces hubo Poli, dos perdón, concesiones. ¿cómo se llama? La Venas y Poli. Lávenas y Poli. Sí, esa era la concesión argentina. Cuando escuchemos esos nombres es porque la empresa que está Claro. conectada con el lavado de oro Y los que partieron en y el túnel. también inicia el túnel. Boca por lado sur. Boca sur. Ah, en Boca Sur. Sierra Acá. Nevada, sí. Ya. Dicen que era abundante el oro, pero no era abundante en el sentido de que salía más que ahora y que en un par de días podían juntar un par de gramos. ¿Ya? Había, en definitiva. Había oro. Sí, aquí dice uno de los vecinos entrevistados que se encontraba harto oro en su tiempo, que había más como 2.500 personas al final porque venían con su familia. ¿Ya? Y todos trabajaban. Todos, padres. Muchos quedaron en Lonquimay. Algunas familias se quedaron. ¿Qué pasó después? Porque que, claro, cuando ya empezó a escasear el oro, justo algunos se fueron al túnel, ¿sí? A la construcción del túnel, terminó la construcción y después la gente se fue. Algunos pocos se quedaron. Y se van conectando un montón de historias aquí, porque también nos encontramos entre medio con la revuelta de Rankin. Algunos tuvieron mucho miedo, se fueron. La revuelta Rankin, ¿en qué fecha la En sitúa? el año 34. En el 34. Justamente estaba, el año 34, estaban en auge los lavaderos de oro, Claro. y estaba la plena construcción del túnel, donde había mucha gente. Mucha gente. ¿Ya? Entonces se conectan las historias ahí. ¿Cómo era el tema del minero? Porque yo, bueno, leyendo, escuchando y conversando con la gente, dice, lo primero que hay que buscar es catear, buscar en la veta, pero ¿cómo busco una veta? Es que como están en el agua, ¿cierto? En la orilla, ahí escarbando con palas, van buscando al cateo, si es que hay. Al cateo. Si es que aquí sale, me imagino 4 o 5 paladas, la primera chayada se notará, si que hay, no hay. Porque Claro, las primeras chayadas te van dando indicios, porque Claro. si no, ¿para qué me instalar y voy a dar vuelta todo un manto ahí arriba del río? Y si no hay. Claro. Entonces lo primero es el cateo de eso. A través de señales. Claro. Y si hay una buena Y el pinta, cuarzo igual, ¿no? y si hay una buena pinta, si quedan en la chaya, ya lo suficiente. Que Ahí se trabaja. Ahí se empieza a trabajar, se instalan ya con campamento y empiezan a trabajar. ¿Ya? Pero por lo que he escuchado, bueno, yo entrevisté a don Alejandro Rivera, que fue ¿Quién era él? un vecino aquí de la Población Santa Elena, que fue minero, o sea, Ya. sacó oro ahí en la Junta. También el familia Ibáñez, también tengo unos amigos Figueroas, que sus abuelos trabajaron sacando oro ahí en la Junta. Bruno Ackerman. Es que uno que tenía pulpería. Ah, Bruno Ackerman tenía pulpería o su padre. No, los antiguos, los antiguos. Ah, sí, pues. No, los antiguos. No, Ackerman. pero- Entonces, igual que Julio Gómez, Yáñez, Sí. que ahí llegaban, eran compradores de oro y los Ackerman mandaban el oro para afuera. Y ahí surgen otras historias, porque hay muchas historias. Primero hay historias de que hay mineros que encontraban oro y lo perdían en los negocios, en el truco, en Sí, pues, cosas, cuando el truco. Claro. o Hay que hacer un capítulo especial para o el lo truco de- perdían porque se lo quitaban y el minero desaparecía. Sí. Que también se cuenta que en algunos piques quedaron ahí sepultados algunos mineros, como estaban solos, nadie los echaba de menos, nadie preguntaba por ellos. Y también hay una buena historia que cuenta Billy Fahrenkrog, que su padre trabajaba con los Ackerman, Sí. lo mandaban que hace cierto tiempo en botellitas a entregar el oro a Curacautín, ¿ya? Ufa, y si Por, estaban lateados. por la cordillera. Pues- Claro, entonces siempre iban acompañados Sí. y armados. Y había unos tipos que salían a asaltar, que ya tenían identificado más o menos las fechas, tenían identificado a los que iban a, que iba a pasar la botellita con que iba a oro. pasar con el oro para allá. Y una vez se encontraron con unos tipos, dice, pero no pasó a mayores. Y también está el rumor, de hecho yo donde vivo escuché el rumor de que hubo gente que tenía sus botellitas con oro y que las enterraron Claro. en los sitios. Y es probable que en algunos sitios aquí en Lonquimay todavía Hayan botellitas con hayan oro. botellitas con oro. Yo andaba buscando pero no podía encontrar. No podía. Pero sí enterraban el oro Ah. en botellitas, ¿no?
que pillaban la cateo, pillaban según la pinta, si era buena la pinta se ponían a trabajar y hacían otro hoyito y vamos a empezar a trabajar. Por eso digo que algo tiene buena pinta. Tiene buena pinta, claro. El oro tiene buena pinta. Ya. Según las pintas que salían de oro, las pepitas, Sí. estaba bueno, por ejemplo, la Junta era un buen lugar. El Tallón era un buen lugar. ¿Ya? Y ese oro, ¿cómo estaba ahí? Yo me dije, ese oro lo arrastraban, me imagino, de las montañas adentro, porque el oro está en las vetas, en las rocas. Sí, y, pues, ¿cómo se y el arrastraba agua, la fricción? Claro. el agua va moliendo la roca y por ahí en esa arrastre Va soltando va algo. soltando. Y venía en esa versión chayada, deschayita. Es chayar, claro. Lo que el agua había degradado. del Exactamente, mineral. sí. Bueno, y ahí en la Junta había harto lo de eso. Pero cuando hacían con Y todavía pistones hay, en ¿no? el tallón, por ejemplo, ahí estaban intentando buscar pepas. Claro, lo que pasa es que en el material Tallón, más concreto. el Tallón estaban dando vueltas al cerro completo, ya no estaban trabajando en el agua, no estaban chayando, estaban con pistones dando vueltas al cerro, estaban buscando ya Se supone que ahí había. pepa, me parece que algo no había más tanto. sólido. Me parece que no tampoco. No. Pero como le digo, yo vuelvo al punto, la explotación del oro en Lonquimay fue más un mito, una fama de que hay tanto oro y que vamos a ir a hacernos ricos. Nadie se hizo rico. No fue así. No fue así. No. Pero sí le salvó la vida a mucha gente en momentos de crisis y claro, vamos a buscar oro. Había una forma de darse Una vuelta. forma de sobrevivir. Claro. Exactamente. Fue una minería de supervivencia. Peor es más que el laucha, donde no hay nada, Ya. vamos a buscar oro. Ahora yo entiendo el sacrificio, estar metido en el agua, estar todo un día chayando, estar ahí dándole vuelta a sacar un par de gramos, que ya me imagino ya 3.000 pesos, dicen que saca. 3.000 pesos hoy día puede ser, pongamos 30.000 pesos. Sí, 30.000. Harto, para el que no tiene nada. Pero donde hay una familia que alimentar, donde hay un montón de situaciones. Sacrificado. Es muy sacrificado. Y es muy sacrificado estar chayando metido en el agua. Sí. Claro, hay mineros viejos que pasaban toda la vida, desde niños, y terminaron con reumatismo. Sí, sí. Las manos, las rodillas, la espalda, estar todo el día dando vueltas. En tiempos de los lavaderos de oro. Bueno, yo tenía un tío que falleció hace un par de años atrás, se llamaba Ernesto Méndez. Y él me contó la historia de mi abuelo que se llamaba Ángel Méndez, que era, se puede decir, el que la llevaba en ese sector. Entonces a él lo mandaban a cortar pasto. Y cuando iba en el sector del Olén, Puente Quilén, dice que él iba pasando y lo llamaron, oye, niño, ven a tomarte unos tragos y a comer asado acá. Y él dice que le dijo que sí, que a la vuelta. Y ya de noche pasó, sintió cantidad de ruido y grito y cuánta cosa y pasó de largo, le dio miedo. El caso es que al otro día se supo que eran dos pandillas en realidad, una que era dirigida por el loco Eustaquio, que era de la familia Neira, que vivían antes acá en Lonquimay, el hermano de la Jovita Neira. Y el otro era el Chahuilco, el apellido, nombre no lo sé porque él había llegado arrancando de la crisis del 29, la crisis del salitre en el norte, y se habían venido hacia el sur en busca de mejores oportunidades. Bueno, invitó a la gente del Chahuilco, porque estas eran dos pandillas que se llevaban muy mal. Y cuando llegaron dicen que, bueno, los curaron y después los pasaron a hacha, los mataron. Se habla entre 6 y 8 personas que mataron esa noche. Uno se salvó, herido, fue y le avisó al Chahuilco. Chahuilco vivía en el sector donde estamos nosotros, en el campo, en el Tallón, claro. Y allá vino porque en ese tiempo se usaban armas de fuego, revólver y todo eso. Sí. Así que lo encontró ya durmiendo con su pareja, que le decía la Huila, no tengo idea, mi papá dice que la conoció, y le pegó un balazo en la cabeza. Ahí mató al loco Eustaquio. El Chahuilco mató al loco. Y eso fue en torno al año 40. En la IVA 40, más o menos yo saco la cuenta porque mi tío era nacido en 1925 y dice que él tenía 15 años en ese tiempo. Lo que yo decía antes y lo ratifica, la inscripción de Eustaquio Neira está en el registro civil, pero las otras muertes no están registradas, porque obviamente nadie informó que se había metido en tremendo lío, un asesinato, entonces no lo enterraron de manera clandestina y no se inscribió. Seguramente, no hay yo creo que están enterrados ahí mismo. Claro, no hay información, pero si Eustaquio Neira está inscrito, porque es lonquimayino, entonces él era de Lonquimay. está sepultado acá. El viejito pescador, bueno, era un viejito que había llegado también del norte. A los que llegaban del norte, entre paréntesis, le decían la carda negra, porque dicen que todos eran medios malos. Pero este viejito dicen que, bueno, se dedicó primero a
a sacar oro y después se aburrió y se dedicó porque en ese tiempo en realidad dicen que, aunque no lo crean algunos, dicen que salían muchos salmones grandes. Bueno, yo vi que en mi juventud también sacaba salmones grandes. Y entonces él sacaba salmones y los vendía. Una vez, ahí donde del campo nosotros, hacia arriba, hacia el cerro, falleció un minero de apellido Sepúlveda. Y a él lo mandaron a buscar vino. Mi abuelo Ángel es el que abastecía todo eso clandestinamente, seguramente, porque en ese tiempo iban, como le contaba también la otra vez, iban a Curecautina, traían carretas de mercaderías y vino y todas esas cosas, las traían, ¿no? Entonces él tenía para abastecerse y vender seguramente. Así que a él le mandó un balde, decían en ese tiempo, un balde, seguramente, yo me entiendo una cosa. Un balde de vino. Un balde de vino. Y se iba con el balde y en la basada habían dos mineros, uno que se llamaba Hermógenes Concha, el otro Araya. Mi papá se acuerda siempre del viejito Concha y Araya. Y Araya dicen que era muy malo. Bueno, atajaron al viejito, le quitaron el vino y después que estuvieron curados lo apuñalaron y lo mataron. O sea, ni siquiera sé que si lo mataron, pero el caso que le echaron a un pique y le tiraron todo el agua y las piedras encima y lo taparon. Ahí quedó el viejito. Bueno, pasaron los años y desapareció Araya. De ahí de saber porque ellos sacaban todo el oro ahí y como lo taparon, así que se fueron. A los años apareció el viejito Concha y ahí él le contó la historia a mi abuelo Ángel. Le dijo que le contó cómo el Araya había planeado todo y dijo que cómo lo habían muerto, lo habían curado y después lo habían apoyado y que inclusive lo habían echado vivo todavía ahí al viejito. Ah, sí, pues mi bisabuelo fue por casualidad porque no sé si tiene el registro. ¿Cuál Villa? No, Juan de Dios Méndez. Juan de Dios Méndez. Juan de Dios Méndez. Eleodoro Villa. Él fue el que descubrió estas cosas de los oros ahí en el taller. Mi bisabuelo por parte de mi madre. Y había llegado un personaje en ese toque que yo no les quise ni lo voy a decir ahora tampoco. ¿Tú sabemos quién es? Ya, pero sí. Él quería apoderarse de muchos sectores por ahí. Entonces también quiso apoderarse de las minas. Claro. Y un día de Viernes Santo, andaban, los viejitos en ese tiempo eran muy católicos, ya andaban mirando dónde sacaba oro el otro viejito Villa. Y cuando apareció una persona y le dispararon. Él andaba con un sobrino. Con una pala se desguareció y no lo mataron. Igual le dispararon un brazo. Pero lo hizo arrancar con una pala, como seguramente. Así que eso fue. Y ahí lo mataron a mi abuelo. ¿Y usted tenía el registro del fallecimiento de...? Sí, dice muerta a bala. Muerta a bala, sí. Sí. En el registro de inscripción de función, muerta a bala. Entonces quiere decir que no estoy mintiendo. No, está aquí, tú dices muerta a bala. Sí. En lo más alto de los Andes, donde el frío viento sopla, los pioneros del Lonquimay, con sus sueños y su historia. Inviernos tan crudos, la nieve en su esplendor, valientes pioneros, enfrentando el rigor. El sol abrasador del verano, con su calor implacable, forjaron su destino en un lugar impenetrable. Pioneros del Lonquimay, con coraje y valentía, construyeron su futuro entre penas y alegrías, aislados del mundo, pero con sueños sin fin.